Leer es un placer y es además un programa de esta televisión de Telemiño que realizamos aquí en la Biblioteca Nos, un lugar nuevo, luminoso, donde la gente puede estudiar, puede venir a deleitarse, eso, haciendo lo que yo pregono, leyendo. Leer es un placer y aquí el placer es fácil de conseguir. Es un programa que hace Telemiño, que lo produce, que lo emitimos desde aquí, desde la Biblioteca Nos, repito, y que también ustedes pueden verlo a través del canal 133 de la cadena R, y si se van ustedes de viaje, poner Telemiño y ahí estamos nosotros. Vamos a comenzar. Pues yo creo que hoy podríamos empezar por conocer cuáles son las novedades que en los últimos días han aparecido en esta época de la vida tan confusa y tan tensa a la que estamos todos sometidos con el dichoso virus, el animalito ese que persigue a los seres humanos. Bueno, pues las novedades de esta semana son, en primer lugar, en Editorial Destino, de Lorenzo Silva, el diario de la alarma. Desde que se declaró el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria mundial del COVID-19, Lorenzo Silva fue escribiendo día tras día hasta llegar a 50, un diario en el que refleja la situación de nuestro país y de sus gentes durante el confinamiento. En segundo lugar, en Editorial Espasa, de Juan del Val, Del Paraíso. Del Paraíso es un lugar seguro, vigilado las 24 horas, lujoso e inexpugnable. Sin embargo, sus muros no protegen del miedo, del amor, de la tristeza y del deseo. Y en último lugar, en Editorial Salamandra, 6-4, una novela de culto en Japón. En enero de 1989, una niña de 7 años llamada Soho fue raptada y asesinada en el norte de Tokio. Durante 5 días que duró el secuestro, los padres estuvieron pendientes de las llamadas telefónicas del secuestrador, que logró desaparecer con 20 millones de yenes. Y estas son las novedades de esta semana. Hoy el programa voy a empezar una entrevista que tiene un doble sentido, pues un sentido afectivo, porque resulta que nuestro invitado pues es hijo de un amigo que nos dejó hace ya mucho tiempo y nos dejó un recuerdo grato. Yo diría de que una de las cosas más típicas de Galicia, la castaña. Bueno, pues él se marchó y aquí está su hijo, pero yo no sabía que su hijo escribía y que había planteado un tema que es el que me habían hablado que iba a exponer hoy el joven que nos acompaña, que me chocó por lo curioso y porque además estoy muy de acuerdo con lo que dice el título, La fábrica de cretinos digitales. El tema de lo digital, pues, en fin, es importante, es la actualidad, pero yo creo que está superando las cosas racionales y puede hablarse un poco de manías. Bueno, ustedes quieren saber quién es el joven que nos acompaña, pues es José Posada Enríquez y era hijo es hijo del que era mi amigo José Posada también. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acordarte de nosotros y venir a explicarnos concretamente cuál es la tesis que defiendes en ese libro, La fábrica de cretinos digitales. Pues muchas gracias. La verdad es que es un libro que acabo de leer recientemente. Me parece que merece una reseña en vuestro programa. Es un libro escrito por Michel de Mouget y habla precisamente de la generación del Homo mediaticus. Antes era el Homo economicus y ahora es el Homo mediaticus. Y habla sobre el peligro de las redes sociales y de las nuevas tecnologías de la información, cómo el abuso de esas redes sociales y cómo esa hiperconectividad está causando una atrofia cerebral a mucha gente de las nuevas generaciones, tal conocidas como millennials y generación Z. Habla de que sí, es una generación más conectada, pero lamentablemente lo que ha provocado es que las pantallas atrofien el cerebro de tal manera que eliminen la capacidad de raciocinio, eliminen la capacidad de discernir lo que es real de lo que es mentira, eliminen la capacidad analítica. Prueba de ello lo que está pasando con las fake news, sobre todo con el tema del coronavirus. Están creándose bulos por internet, la gente se los cree, con una peligrosidad aplastante, con una falta de raciocinio, con una falta de criterio y una falta de memorización a la hora de enlazar conceptos que previamente
se han estudiado. En mi época, por ejemplo, cuando estudiábamos en la carrera, teníamos que memorizar una serie de fórmulas, conceptos y luego saberlas hilvanar en problemas y supuestos que nos ponían en los exámenes. Bien, es cierto que había una capacidad de memorización mayor. ¿Qué ocurre? Que ahora el hecho de estar simplemente conectado más de 2 o 3 horas a la vez, lo que provoca es una evasión que por otro lado atrofia lo que es la iniciativa o la capacidad memorística o de raciocinio, sobre todo para la gente que está habituada a este tipo de pantallas. Y lo menciona incluso que los grandes gurús de Silicon Valley no quieren que sus hijos empleen las pantallas. Quieren, de hecho en Francia se está comentando que está prohibido el uso de los móviles en clase, en los liceos franceses, debido al gran aumento de faltas de ortografía y la falta de criterios por parte de los alumnos, y están volviendo a los dictados, están volviendo al papel para que la gente aprenda a escribir. Entonces luego haremos una reseña por partes del libro, porque yo desde luego lo recomiendo a cada persona, sobre todo a nivel docente y sobre todo a nivel también de tener cuidado con esta nueva droga que está. El libro habla que incluso que las pantallas son una droga, la droga del siglo XXI. Sí, sí, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque considero que para aprender cualquier cosa, para ser en cualquier materia, hace falta primero la clásica labor de codos que se decía en tiempo, que es aprender la base. Y la base hay que memorizarla, hay que hacerla de uno, y a partir de ahí ya se interiorizarla. No podemos esperar a que nos den todo hecho. Los teléfonos móviles, las pantallas, las tablets, evidentemente son aparatos que ayudan a simplificar, sobre todo ahora con el coronavirus, ayuda a simplificar la relación, por ejemplo, administrativa. Ahora es todo vía telemático, totalmente de acuerdo. Y ahora, por ejemplo, vemos operaciones a través de teleconferencias donde se puede incrementar la efectividad de una operación sin necesidad de que el especialista se desplace. Y tampoco hace falta irse a ferias comerciales cuando puedes hacer todo vía telemática a través de reuniones, Webex. O sea, que evidentemente la tecnología es un medio, pero no un fin. Ese es el problema que menciona el libro, que estamos utilizando los medios como si fueran las varitas mágicas y la solución de nuestros problemas, nada más lejos de la realidad. Entonces, si te parece, voy a hacer una reseña por cada una de las partes, y desde luego es un libro que recomiendo. Tenemos 6 minutos. 6 minutos, muy bien, pues entonces empiezo. El libro empieza, habla de el niño mutante, o sea, cómo la juventud hoy en día pues está mutando a otro concepto y a otra forma de relacionarse. Esas formas de relaciones y de interacción social pues están cambiando de tal manera que ahora ya hay menos relación, hay menos léxico, hay menos capacidad de raciocinio, y entonces se crea un gap entre las personas que son nativos digitales, que es la generación actual, frente a personas que han tenido acceso a esa tecnología, pero lo saben utilizar hasta cierto punto. Habla de que es una sociedad totalmente alienada, que no tiene esa capacidad de criterio o de memorización, con lo cual se crea unos cretinos que se creen absolutamente todo, empezando por todos los bulos referentes al coronavirus, que crea un sistema de pánico. El envío de bulos cuando te están enviando una tontería o te están enviando un comentario en el WhatsApp. Se crea una sociedad desinformada totalmente. Es curioso y paradójico que una sociedad que está informada o sobreinformada, que tienes un montón de acceso a la información, pero el problema es procesar esa información. Ese es el problema que está ocurriendo. Habla de que efectivamente las pantallas, pues por un lado, pues ayudan a manejar determinadas fases de un proceso de realización de un proyecto, pero el problema es cómo interpretas y cómo analizas tú esa información. Empieza con el hombro mediáticos, que es la construcción de un mito, y entonces pues habla que la generación es distinta, que tiene menos capacidad de memorización, que es menos inteligente, que tiene menos capacidad de expresión, menos léxico, un cerebro menos desarrollado, más infantil, no tan desarrollado, con lo cual se crea una situación totalmente vulnerable, porque se piensan que, una vez más, los cacharritos no son varitas mágicas. El móvil no es una varita mágica, es simplemente un aparato que ayuda a tener información inmediata, pero esa información la tienes que procesar. Luego también afecta también al rendimiento escolar. Practicar videojuegos, por ejemplo, todo lo que se crea un mundo totalmente
una cosa es distraer un momento el cerebro y otra cosa muy distinta es que te atrofie el cerebro de tal manera que no mejore los resultados académicos. Luego también usos abusivos de la inteligencia frenada y una salud en peligro. Hay lo que se llama la nomofobia, de perder el móvil y encontrarte con esa falta de información, la nomofobia. Es una agresión silenciosa, porque aparentemente pues no hay nada malo en ver unos vídeos ahí en YouTube o ver unos vídeos así de TikTok ahí que envía a la gente para divertirnos y distraernos. Aparentemente no es nada, pero el problema es la dependencia y que se crea esa falta de criterio de una realidad que está totalmente apuesta al mundo de Yuppie que se crea mediante esos aparatos. Luego también el desarrollo de la inteligencia es la primera víctima, que la inteligencia le afecta a lo que es la capacidad de raciocinio ante un problema determinado. Y luego efectivamente afecta el rendimiento escolar y sobre todo a la madurez del cerebro a la hora de afrontar unos problemas determinados. Entonces ese es el problema que estamos teniendo y que lamentablemente pues, lo que es aparentemente una evasión, como si fuera una droga para entendernos, no se va de la realidad y por eso está aumentando tanto las enfermedades mentales que lo estamos viendo con ese coronavirus, por esa falta de capacidad de resiliencia a la hora de adaptarnos a una realidad que lamentablemente los móviles, los aparatos no lo muestran. Había una frase que yo estudié hace muchísimos años, no me acuerdo si era en filosofía del derecho sí, o creo que sí, que hablaba de, creo que era Santo, no sé si era Santo Tomás, no lo sé, que hablaba de mensura mensurata, la medida de la medida. Y me viene al pelo todo lo que estás explicando porque creo que lo que falta es la medida de la utilización, claro. La capacidad de análisis y la utilización racional de esos medios, pero no ofuscarse y hacer como objeto de todo tu devenir pues la información que te viene, porque la información viene variada. Claro. Hay que desmenuzarla y saber lo que es real. A mí me decían que la mitad de lo que hay en Internet es mentira y la otra mitad no es verdad. Claro. Por eso tenemos que diferenciar lo que es mentira, lo que es una foto que puede ser ocultada, o puede ser pixelada, sí, y claro. esa realidad la paralela, manipulación que da y esa frustración que creas publicando chorradas para que te siga la gente con tus chorradas en vez de seguirte a ti mismo, por ejemplo, esa capacidad, esa necesidad de estar ahí presente publicando, que conste que no hay nada malo en ello, pero el problema es cuando es un vicio, cuando es una... No, si es el problema de utilizar la medida de la medida, o sea... Exactamente, una cosa es hacer una broma, si alguien quiere mirarlo, pues mira, pues bien, perfecto, no hay Oye, nada malo. La comida es sabrosísima claro. Y es maravillosa. El atiborrarse de comer, eso pues te lleva a enfermar y a morirte. Justo, efectivamente. Entonces hay mucha gente que está pues, con enfermedades como el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, depresiones, está causando ese tipo de problemas en la sociedad hoy en día, sobre todo, que no es capaz de adaptarse a una situación como la que estamos viviendo con el coronavirus. Por eso el libro alerta. El libro es útil. El libro alerta y yo desde luego lo recomiendo a los lectores para que le echen un vistazo, porque desde luego se está convirtiendo en un bestseller y yo me he tomado la licencia de recomendarlo aquí en vuestro programa. Y a mí es un placer servir de intermedio entre el público y tu deseo, porque creo que tienes razón. Muchas gracias. Antonio. Gracias por haber venido, gracias por habernos traído esta información y nosotros lo único que hacemos es seguir con el programa. Bueno, esta semana recomendamos como libro infantil Mortina, un primo muy snob. Mortina y su amigo, el galgo albino, Mustio, viven con la tía Augustias y pasan días jugando con los fantasmas de Villadenti. Un día, por sorpresa, se presenta en la villa su primo Dilbert, un niño muy snob y estirado, diciendo que ha recibido una misteriosa invitación. It's over. Si ustedes visitan la Biblioteca Nos en estas fechas, hay una muy interesante exposición de fotografías que plasman un hecho singular, que es la nostalgia, el recuerdo de lo que fue la biblioteca antecedente de esta y que fue la biblioteca de Concejo.
la hizo pues un singular personaje que nació muy lejos de aquí, vino a Galicia, se aficionó y pues puso el corazón completo además de la cámara para hacer el trabajo. La exposición de esas fotografías las puede usted venir a ver en estos días aquí a la Biblioteca Knox, y el personaje es Mark Ritchie. Él, ya digo, nació en Australia y bueno, conocer por qué vino, cómo vino y cuál fue el motivo que le llevó a tener ese interés en darle vida a esa biblioteca ya desaparecida que era la de la calle Concejo. Vamos a hablar con él, vamos a escucharle. Yo desaparezco, les dejo a ustedes con él y él les va a explicar lo que considera más importante. La Biblioteca Knox alberga parte de la esencia de su anterior localización gracias a esta exposición de Mark Ritchie, el protagonista que viene a continuación, que nos va a contar cómo ha reflejado a través de su cámara la nostalgia por la Biblioteca Nodal. Y como dice Enrique, mejor que nos lo cuente él mismo. Pues yo vino a vivir aquí con mi pareja, entonces por eso. Y ahora con hijo, pues más razón a quedar en España que nada más que esto. Sí. Donde vives me encuentro que no es tan importante. Entonces yo me encontré aquí y se va buscando la vida en el sitio donde vives. Entonces ya hay cosas maravillosas, sobre todo la gente en Orense o en Galicia en general. Y eso no es una... yo crecí cerca del mar, entonces a mí me falta el mar un poco aquí. Me siento un poco, como digamos, seco. Pero bueno, vamos arreglando esto con un coche. Pero sí, el tamaño para mí es interesante porque yo crecí en una ciudad muy grande, de Sydney, de 4 o 5 millones, ahora creo que va por 6 millones. Entonces la vida es diferente en una ciudad pequeña, provincial, capital, y tiene sus cosas muy ricas para el tamaño que es. Comparado cuando pienso en ciudades parecidas en Australia, que bueno, es diferente el tipo de sociedad, digamos, sí. Una vez que entres en esta biblioteca, me gusta que hay mucho espacio, muchos servicios. Como he dicho, siento como es un poco deslocalizado, porque una biblioteca central, pues efectivamente donde estaba, era muy bien comunicado por todos lados y todos los barrios, con las redes de buses, etc. Pero mira, quedaba también pequeño. Y todos sabemos que fuimos allí, que era oscuro, faltaba aire fresco, era un poco opresivo, no era muy vistoso. Y aquí de verdad hay unos rincones que se puede elegir en esta biblioteca que son muy agradables. Sí tiene un toque de nave, un poco. Estoy pensando en Carrefour a veces, pero la iluminación del techo está bien controlado, pero falta quizás un rincón de intimidad, un poco más acogedor. Pero está muy bien, estoy muy contento. Otra semana senté abajo y miraba por las ventanales hacia la plaza y de verdad era muy agradable ver al fondo los otros edificios al otro lado de la plaza. Y es un gran cambio una vez que vienes, pero hay que hacer planes para venir. Si vives en este barrio, San Francisco arriba, estupendo para vosotros, pero los otros en general suben. Yo viví bastante cerca
y usaba muchísimo. Desde el primer día que vino a Orense, senté allí horas y horas aprendiendo castellano. Solo, no hubo clases para extranjeros en aquel. Y siempre me gustó las bibliotecas. Entonces, era parte de mi vida de cada semana. Entonces, nunca había estado en un sitio donde iba a desaparecer una biblioteca. Entonces, ya tenía cariño. Además, es un poco reto esta biblioteca como proyecto fotográfico, porque efectivamente no era muy vistoso. Más bien al contrario, un poco feo. Pero en esto me gusta el ejercicio a fotografiar las cosas que no llaman mucho la atención. No hay una elegancia para plasmar, hay que buscar. Lo que hay es un gran ejercicio de hacer fotografías de cosas que no llaman mucho la atención. Yo nunca expuse en vitrinas, entonces eso acaba siendo muy interesante porque es otro formato. Puedes olvidar los marcos, proteger los papeles, son como una especie de tresor, una especie de acuario, y eso ha sido muy interesante. Y cogí la idea de hacer los apoyos para los papeles y poco reflejando libros también. Y montándolo estoy contento con ello, y además podría introducir cosas de mis estudios, la pequeña caja de luz, unos negativos, para enlazar el proceso de una fotografía analógica, que tengo mucha pasión por ello todavía. Obviamente se usa digital también, pero yo sigo usando película en varios proyectos. Me gustó mucho el ejercicio de esto, a plasmar algunas imágenes, y me pregunté, más bien la idea era de preguntarme a mí mismo, después de haber hecho el trabajo, ¿por qué lanzas a estas cosas? Entonces, en la charla podría rebobinar un poco, donde yo en mi vida había documentado historia en otros momentos, sea espacios, objetos, y parece que es una línea de pensamiento mío que quedaba en esto. Además, en los años 90 trabajé con arqueólogos, entonces ese momento de documentar e ir atrás, documentar histórico, también aprendí muchísimo con ellos. Y enlazaba, y cuando mira negativos hasta en los años 80, lo veo, hay un hilo allí de cosas. Entonces este flujo de cambios sutiles en nuestras vidas es interesante. Para, ¿cómo es? Para es como para ser consciente de tu propia existencia, que tienes, que hay alrededor, que es en tu vida cotidiana. Que hay las fotografías, a veces las palabras sobran, hay unas indicaciones en los papeles un poco sobre lo que pensaba con esta exposición, con reflexión y pausado podría pensar y escribir unas notas. Pero está, y probablemente, mira, la única cosa, siendo en blanco y negro, ayuda a la otra biblioteca era también un caos de color, entonces vas eliminando estas cosas y concentras en la forma y composición. Muchas de estas fotografías han sido ejercicios en composición, intentando hacer algo casi de nada.
intentando esta búsqueda de hacer algo bello de nada. Gracias, Natalia, muy interesante. ¿Qué les parece si continuamos con otra cosa? Vamos a saber exactamente cuáles son los libros más vendidos en la pasada semana. Bueno, pues de esta semana los libros más vendidos son, en primer lugar, El finalista del planeta, de Sandra Barneda, Un océano para llegar a ti. En segundo lugar, La puerta, de Manuel Oreiro. Y por último, el primer planeta de este año, Aquitania. Hemos llegado al final, el tiempo vuela, el tiempo, sobre todo cuando se pasa escuchando cosas gratas para los aficionados al mundo del libro, pues yo creo que es más rápido. Gracias por la atención que nos prestan. Leer es un placer, es un programa que produce Televiño, lo realizamos aquí en la Biblioteca Knox de la ciudad de Las Burgas y que les recomiendo a ustedes que vengan, y los chavales sobre todo que vengan aquí, porque es un lugar ideal para formarse y para leer y para estar tranquilos y hacer buenas amistades, porque todos son gente estudiante mayoritariamente y la gente pues, que viene aquí viene de verdad a trabajar. También nos pueden ver en el canal 133 de R Televisión y si ustedes se van de viaje y les da la gana, pues pueden vernos a través de internet con aquello de telemino.com. Gracias por la atención que nos prestan y recuerden, por favor, leer es un placer. Recomiéndoselo a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos más pequeños. Aficiónenle ustedes a leer y les harán un gran favor. Adiós, hasta el próximo programa.